bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy los temas que vamos a ver son dispersión y rango. Y bueno, aquí tenemos este conjunto de datos. Es la cantidad de canciones favoritas de una persona. Por ejemplo, una persona nada más tiene 3 canciones favoritas, otra tiene 7, otra 4, otra 10, otra 20 y otra 30. Lo que podemos hacer primero, como ya habíamos visto en tutoriales anteriores, es ordenar esa cantidad de datos, como sea, del mayor al menor o del menor al mayor. Generalmente yo los ordeno del menor al mayor. 3, 4, 7, 10, 20, 30. En el video tutorial anterior nosotros vimos lo que eran las medidas de tendencia central. Y era como un valor representativo que nos representaba a todos estos valores, como si fuera un valor intermedio. Por ejemplo, aquí. Y a partir de ese valor representativo estaban todos los demás. Por ejemplo, uno por acá, uno estaba más cercano, otro más alejado, así. Entonces, imagínense que estos son los datos. También lo pueden ver, por ejemplo, como una población, un pueblito, una ciudad, una aldea, como quieran verlo. Aquí es el punto central, donde está a lo mejor un parque, una iglesia, algo así. Y a partir de ahí están todos los demás lugares de esa zona. Entonces, ¿qué es la dispersión? Es qué tan alejados están los datos de esa medida central. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí tenemos el parque y aquí están las montañas. Entonces observen, las montañas están muy lejos del parque. Por ejemplo, vamos a poner aquí, está una iglesia. La iglesia, observen, está más cerca del parque. Entonces a eso se refiere la dispersión. ¿Qué tan alejados están, en este caso, los lugares del lugar que estamos tomando como referencia? Algo similar ocurre con los datos. Vamos a calcular, por ejemplo, el promedio. O no, mejor la mediana. Entonces, la mediana, vamos a ir eliminando datos. Este con este con este, quedan estos dos. Vamos a calcular la mediana de esos dos datos. 7 más 10 es entre 2. Recordemos, para calcular la mediana, vamos a ir eliminando los datos de los extremos. Si al final tenemos un solo dato, ese valor es la mediana. Pero si en medio tenemos dos datos, lo que hacemos es sumarlos y luego dividirlo entre 2. 17 entre 2, y esto es igual a 8.5. Para este caso, la mediana es 8.5. Entonces, si nosotros tomamos como referencia alguna de las medidas anteriores, les digo, en este caso tomé la mediana, pero pudo haber sido la moda o pudo haber sido el promedio, o sea, podemos tomar cualquiera. Si nosotros tomamos como referencia esa medida de tendencia central, vamos a ver qué tan lejos están todos esos valores. Entonces, por ejemplo, comparamos el 3 con el 8.5, pues son valores que están muy cercanos. O por ejemplo, el 10 lo comparamos con el 8.5, son valores que todavía están muy cercanos, pegaditos. Pero ahora, si comparamos, por ejemplo, el 30 con el 8.5, el 30 es un valor que está muchísimo más alejado de esa medida de tendencia central. Entonces, la dispersión se refiere a qué tan alejados o qué tan cercanos están los datos con respecto al que estamos utilizando como referencia. Les digo, en este caso yo utilicé la mediana, pero igual pude haber utilizado la moda o pude haber utilizado el
promedio. Ahora, entre más dispersos estén los datos, quiere decir que no están muy cercanos alrededor de esa medida central. Por ejemplo, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Observen cómo todos están dispersos, como si cada uno estuviera por su propia cuenta. Cuando los datos están así, decimos que se encuentran más dispersos o que hay una gran dispersión. Pero si, por ejemplo, todos los datos estuvieran alrededor, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá, entonces decimos que hay una menor dispersión, ya que los datos se acercan a la medida central. Vamos a tomar este valor como ejemplo. Supongamos que todos los datos están cerca de este valor. Por ejemplo, 7, 8.5, 9, 8, 8.3. Observen cómo los números, el 7, recuerden, estamos tomando este como base. Observen cómo los números son valores que están muy cercanos al 8.5. Entonces, estos datos no se encuentran dispersos porque están todos alrededor. Pero ahora, suponiendo, tenemos lo siguiente: 8.5, 30, 2, 4, 90, 10, 150, 8, entre muchos otros. Tomando como referencia el 8.5, lo comparamos con los números. Por ejemplo, el 150 es un número que está muy lejos. El 2, un número que está un poquito lejos. El 8 está cerca. Entonces aquí observamos que los números no están alrededor de ese punto de referencia. Unos están por allá, otros por acá, otros... O sea, están todos dispersos. De hecho, de ahí viene la palabra dispersión. Están todos dispersos, regados, separados. Entonces, cuando todos los datos son cercanos, muy cercanos a la medida de tendencia central, decimos, puede ser mediana, puede ser moda, puede ser promedio, decimos que los datos no están dispersos, están muy concentrados. Pero cuando los datos están así muy separados, están muy alejados de la medida de tendencia central, entonces decimos que están muy dispersos, que hay una gran dispersión. Ahora, existe una forma, sin hacer todos estos cálculos, diagramas, dibujos, que nos permite calcular si los datos están muy dispersos o no están muy dispersos. Y esa forma es el rango. El rango se define como el intervalo que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño. Entonces vámonos con este ejemplo. Para calcular el rango, basta con que nosotros el valor más grande se lo restemos al valor más pequeño. O sea, vamos a utilizar esta fórmula. Rango es igual a valor mayor menos el valor menor. Entonces vamos a determinar el rango de este ejemplo. Rango es igual valor mayor 30 menos el valor menor, que es 3, y esto es igual a 27. Este es el rango de esta serie de datos. Si el rango es un número muy grande, entonces quiere decir que los datos se encuentran muy dispersos. Pero si el rango es un valor muy pequeño, entonces los datos no se encuentran muy dispersos. Vamos a hacerlo con estos ejemplos en donde es más claro. Entonces, aquí el valor más pequeño es 7 y el valor más grande es 9. Voy a ponerlo con otra. Este es el valor más grande y este es el valor más pequeño. Vamos a calcular el rango de esta serie de datos. Rango es igual a valor mayor menos el valor más pequeño,
es igual a 2. El rango o el intervalo desde donde a dónde van estos datos, observen, va desde 7 a 9, es 2. Ahora vamos con este ejemplo. Rango es igual, el número más grande es el 150. El número más pequeño es el 2. 150 menos 2, 148. Observen cómo se cumple lo que les comentaba. Aquí los datos, todos están muy cerca del dato central. Entonces quiere decir que no están muy dispersos, que están todos alrededor. Y observen el rango, es un número pequeño. Ahora aquí, observamos cómo hay datos que están muy cerca, pero datos que también están muy lejos, como el 150. El 150 está muy lejos de 8.5. Y observen, cuando calculamos el rango, nos salió un valor muy grande. Eso quiere decir que aquí los datos están muy dispersos. Todos por todas partes. No están ni cerca de la medida de tendencia central. Entonces, eso es a lo que se refiere el tema del día de hoy. Si se dan cuenta, es relativamente simple. Primero, ¿qué es dispersión? Es que tan separados están los datos de la medida de tendencia central. Les digo, pues aquí yo escogí la mediana, pero puede ser la moda, puede ser el promedio. Luego tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de ese conjunto de datos. Si el rango es un valor pequeño, entonces quiere decir que los datos no están muy dispersos. Pero si el rango es un valor muy grande, quiere decir que los datos sí están muy dispersos, muy separados. En este ejemplo, de la cantidad de canciones favoritas, nosotros observamos que es un número 27. No es un número muy pequeño, pero tampoco es un número así muy grande. Entonces, pues es más o menos, o sea, no están tan dispersos, pero tampoco están así juntitos. Vamos con, ya que entendimos todo esto, ahora sí vamos con un ejemplo. Esto es nuestro siguiente ejemplo. Le preguntamos a varias personas el número de dulces que se comieron. Y una persona nos dice que hoy se comió 4 dulces, otra 5, 6, 3, 6, 7, 5. Entonces, queremos saber qué tan dispersos están estos datos, o qué tan separados están de la medida de tendencia central. La medida que vamos a utilizar va a ser promedio, o bueno, media. Entonces vamos a calcular la media de estos datos. Para eso tenemos que sumarlos. Primer paso para calcular media, sumar los datos. 4 más 5, 9. Más 6, 15. Más 3, 18. Más 6, 24. Más 7, 31. Más 5, 36. El siguiente paso, bueno, mejor se lo escribo por pasos. 4 más 5 más 6 más 3 más 6 más 7 más 5 más 4 más 5, 9 más 6 son 15 más 3 son 18, 24, 31, 36. El resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces un número multiplicado por 7 nos da 36, sería 5. 5 por 7 son 35 para 31, subimos el punto, bajamos un 0. Un número multiplicado por 7 nos da 10, sería 1, 1 por 7, 7 para 10, 3. Bajamos otro 0. Un número multiplicado por 7 nos da 30, sería 4, 7 por 4, 28, para 30, 2. Hasta ahí vamos a dejarle, porque nunca vamos a acabar esa división. Entonces, voy a borrar esto. El promedio de ese conjunto de datos, o media, es de 5.5.
5.14. Vamos a utilizar esta medida de tendencia central, este dato como referencia. Observamos todos los datos. Están muy dispersos con respecto al promedio. Si nosotros comparamos, vamos comparando cada uno de los datos. El 4 está muy alejado del 5 punto cacho. No, son números cercanos. El 5 está muy cercano. El 6 está muy cerca del 5. El 3 es un número que, pues sí está un poquito lejos, pero o sea, no está así como de 2000, 3000, no, está relativamente cerca. El 6 es un número que está cercano al 5.14. El 7 es un número que también está un poquitito lejos, pero o sea, no está así muy disperso, no está muy lejos, es un número que está relativamente cercano. Y el 5, bueno, es un número relativamente cercano. Entonces observamos que todos estos datos están muy cerca de la medida de tendencia central. Entonces, esto quiere decir que los datos no están muy dispersos, porque están muy cercanos alrededor. Creo que el más lejano es el 7 y eso pues no está muy lejos. Vamos a comprobarlo calculando el rango de este conjunto de datos. Para eso tenemos que ordenar los datos. Entonces, sería 3, 4, 5, 6, 7. Ya ordenamos los datos. O incluso no necesitan ordenarlos. Nada más con que encuentren el mayor y el menor. Para calcular el rango al mayor, en este caso 7, le vamos a restar el menor. Y el resultado es igual a 4. Este es el resultado. Observamos que el rango que nosotros obtuvimos fue un valor pequeño. Bueno, dejen. Ahí está. Para que parezca mejor un 4. Fue un valor relativamente pequeño. No fueron cifras así de 1000, 2000, 150, 1 millón. No. Fue un valor muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos no están muy dispersos. Están cerca de la medida de tendencia central que nosotros encontramos. Ahora, otra forma de ver si todos esos datos están muy dispersos, están muy cercanos, pues es con un método que vimos hace ya varios años en los primeros videotutoriales, que es la recta numérica. Entonces, si nosotros trazamos una recta, más o menos así. Ahí está. Por eso también puse números pequeños para poder hacer esa recta numérica. Entonces es una recta relativamente simple. Bueno, para aquellos que ya se les haya olvidado cómo construir una recta numérica, los invito a que vean los videotutoriales correspondientes. Igual los encuentran en este canal. Por eso fue que iniciando esta serie de videotutoriales les había comentado algunos temas que se requieren para poder entender esto. Entonces, aquí tenemos el 0. Como son puros números de un dígito, pues vamos a ubicarlos. Nada más vamos a ubicar del 0 al 10 o hasta menos. 1, 2, 3. Estamos ubicando desde el 0 de 1 en 1. 4, 5, 6, 7, 8. No voy más para allá porque pues no hay datos mayores al 8. Por eso me quedo ahí. Entonces, primer paso, ubicamos la medida de tendencia central que nosotros utilizamos. En este caso fue el promedio. El promedio es de 5.14. Más o menos estaría por aquí. 5.14. Y empezamos a ubicar algunos datos. Por ejemplo, el 3. Aquí está. Comparamos. Mejor lo pongo al revés. 5.14 con rojo y con verde 3. Ahí está. 5.14.
Esto para que se pueda visualizar y no nos perdamos con los números de aquí abajo. Observamos que en la recta estos dos números están relativamente cerca. Observen, nada más nos separa un número, 4, bueno, el 5 y un pedacito. Entonces, los datos están, bueno, este dato está muy cerca del 5.14. Vamos, por ejemplo, con el 4. El 4 está ubicado aquí. Aquí sería 4. Observamos igual como el 4 está muy cercano. Ahora vamos con el 5, el cual se repite 2 veces. Entonces aquí no hay necesidad de que lo pongamos 2 veces, con una va a ser más que suficiente. Vamos a ponerle aquí 5. Luego vamos con el 6, igual se repite 2 veces, nada más vamos a poner el 6. 6. Y por último el 7. Esto no es necesario que lo hagan. Esto de la recta numérica pues nada más es para explicar y tener ya bien claro qué es esto de la dispersión. Aquí está este dato, 7. Entonces ya hemos acomodado los datos en una recta numérica. También hemos ubicado en la medida de tendencia central que utilizamos, que en este caso pues es el promedio. Entonces observen cómo estos datos, los que hemos utilizado, no están muy separados. Son números que están relativamente cerca a este. Eso quiere decir que los datos no están así muy dispersos, sino que están muy cercanos a la medida de tendencia central. Cuando los datos están muy cercanos, entonces decimos que no hay mucha dispersión, que no están dispersos. Y el rango nos lo confirma, porque al tener en el rango un número pequeño, quiere decir que la dispersión no es muy grande, que los datos están muy cercanos a ese valor que estamos utilizando como referencia. Entonces, todo esto es a lo que se refiere dispersión y rango. Primer paso pues es lo que vimos en el video tutorial anterior: calcular alguna de las medidas de tendencia central, promedio, media o mediana, moda o mediana. Posteriormente podemos calcular el rango utilizando los valores más grandes. Si el rango es un número pequeño, quiere decir que los datos no están muy dispersos, pero si el rango es un número grande, quiere decir que sí están muy dispersos. Y una forma de comprobarlo es con la recta numérica. Ubicamos la medida de tendencia central que nosotros utilizamos, aquí está, y luego ubicamos los datos que nos están dando, aquí están. Si los datos, aquí observamos que los datos están relativamente cerca. Observamos que los números que nos separan, por ejemplo los más alejados, son el 3 y el 7, y no están muy separados, porque en medio pues nada más hay estos números. Son muy poquitos números los que hay. Entonces quiere decir que los datos están muy juntos, y con el rango efectivamente lo comprobamos, que esos datos están muy juntos entre sí y por lo tanto no hay gran dispersión. Ahora, existe otra medida de tendencia central que se relaciona un poco con el rango. Se llama semirango, con rojo. El semirango se calcula de una forma un poquito parecida. Utiliza los mismos datos. El valor más grande más el valor más pequeño sobre 2. Con esto, el semirango es otra medida de tendencia central, junto al promedio, junto a la mediana o a la moda. Entonces también lo podemos utilizar como base. Vamos a calcular el semirango de estos datos. ¿Cuál es el valor más grande? 7. Más, ¿cuál es el valor más pequeño? 3. Entre 2 y esto es igual. 7 más 3, 5.
relativamente cercano al promedio. Entonces, esto es a lo que se refiere dispersión y rango. Recapitulando, ya con la recta numérica ya queda más claro. Recapitulando, ¿qué es la dispersión? Es que qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de el dato que estamos utilizando como referencia, que puede ser una medida de tendencia central, es decir, puede ser el promedio, puede ser la mediana, puede ser la moda o puede ser el semirrango. Entonces, cualquiera de estos cuatro lo utilizamos como referencia, como un dato representante de todos los demás. Y a partir de ahí, comparamos todos los demás datos. Si todos los demás datos están muy cercanos a ese número de referencia, entonces los datos no están dispersos. Pero por el contrario, si todos los números están muy alejados del número que nosotros estamos usando como referencia, entonces sí están muy alejados. Una forma de conocer si los datos están muy dispersos o no están dispersos es mediante el rango. El rango lo definimos como los números que abarcan los datos, desde dónde hasta dónde va. En este caso, pues va desde el 3, que es el número más pequeño, hasta el 7, que es el número más grande. Incluso lo podemos ver en la recta numérica. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 7. Todo este es el rango que cubre los números. No hay números más para acá y tampoco tenemos números más para acá. Para calcular el rango utilizamos el valor más grande menos el valor más pequeño. Si el rango es un número muy grande, quiere decir que los datos están muy dispersos. Pero si el rango, como en este caso, es un número pequeño, quiere decir que los números no están dispersos, que están muy cercanos los unos con los otros. Y lo podemos observar aquí. En este ejemplo tomamos como número de referencia el promedio. Y observen, aquí está, lo ubicamos en la recta. Luego ubicamos todos los demás datos. Y observen cómo todos los números están cercanos a ese número de referencia. Justo como eso quiere decir que no están dispersos, que están juntitos. Así como nos lo dice el rango, en donde el resultado es un número relativamente pequeño. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora salimos a las calles y le estuvimos preguntando a las personas el número de caricaturas que habían visto hasta ese momento. Y bueno, estas fueron las respuestas. Una persona vio 31 caricaturas hasta ese momento, 19, 5, 40, 150 y 29. O bueno, de las caricaturas que se acuerdan, desde que nacieron hasta el momento en el que les hicimos la pregunta. Para que no hubiera variaciones, consideramos personas que hasta los 20 años, las caricaturas que hayan visto o que se acuerden desde que nacieron hasta los 20 años. Entonces, estas fueron las respuestas. Queremos ver si los datos están muy dispersos o si están muy concentrados. Entonces, para eso vamos a calcular el rango. Primero vamos a ordenarlos por cualquier cosa, de menor a mayor. 5, 19, 29, 38, 40 y 150. Ahí está. Entonces vamos a calcular el rango para ver si los datos están muy dispersos o no. Entonces rango es igual al número más grande, que en este caso es 150, menos el número más pequeño, que en este caso es 5. Y eso es igual a 145. Entonces, el rango nos indica de dónde a dónde van todos los datos. Empiezan desde el 5 y van hasta el 150. Incluso lo podemos observar aquí. Ahora, observamos el valor. Es un número relativamente grande. Cuando el rango es un número muy grande, quiere decir que los datos están muy dispersos, que están muy separados unos de los otros. De una vez vamos a calcular el semirrango. La fórmula para calcular
calcular el semirango es el valor más grande más el valor más pequeño sobre 2. El valor más grande es 150. El valor más pequeño es 5. Todo eso entre 2. Realizamos las operaciones. 150 más 5, 155. Entre 2, eso es igual a 75. 75 nos da 150. 76, 152, 77, 154, 77.5. Entonces, esta es una medida de tendencia central, una que podríamos usar como referencia. Vamos a usar ahora otra medida, la mediana. Ahorita van a ver por qué en el ejemplo anterior yo utilicé promedio y en este ejemplo estoy utilizando la mediana. Lo que sabemos es que estos datos están muy dispersos, ya que al calcular el rango nos salió un valor relativamente grande. Entonces, para calcular la mediana tenemos que ordenar los datos y encontrar los que están en medio. Aquí ya los ordenamos. Entonces vamos eliminándolos hasta encontrar los que están en medio. Este con este, ahí está. Luego este con este, ahí está. Si tuviéramos un valor en el centro, pues ese sería la mediana. Pero como tenemos dos, entonces tenemos que calcularla. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana, hacemos lo siguiente. Sumamos esos dos datos y los dividimos entre 2. 29 más 38, 29 son 59, 67. 8 más 9, 17. Llevamos una. 3 más 2, 5 y una 6. Ahí está. Realizamos esa división y es igual a 33.5. Sí, 33.5. Entonces, el resultado obtenido es la mediana. Podemos utilizar cualquiera de estos dos datos. Nosotros vamos a utilizar la mediana. Entonces, la mediana es de 33.5. Vamos a ver si es cierto que los datos están muy dispersos. Vamos a utilizar como referencia la mediana. Entonces, empezamos. Vamos a ubicar nuestra recta numérica. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Ubicamos primero nuestros datos de referencia. La mediana estaría más o menos por aquí. 20, 30. Por aquí estaría más o menos. 33.5. Y ahora, no es necesario que ubiquemos todos los datos. En el ejemplo anterior los ubiqué para que me entendieran bien la idea de la dispersión, de que los datos si están muy cercanos, entonces no presentan una gran dispersión, pero si los datos están muy alejados, entonces sí están dispersos, sí hay una gran dispersión. Entonces no es necesario que ubiquen todos los datos, solo unos cuantos. Por ejemplo, vamos a ubicar el 5. El 5 estaría por aquí más o menos. Y observen cómo los datos aquí sí están dispersos. ¿Cuántos números no hay entre el 5 y el 33.5? Están el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. O sea, hay muchísimos números entre estos dos datos. Entonces, quiere decir que sí están muy dispersos. Vamos con otro número. Veamos. El 150. Estaría hasta por acá. Observen, vean la cantidad de números que hay entre nuestro número central
40, hay muchísimos, una gran cantidad de números. Entonces, con ubicar dos números, nosotros hemos observado que efectivamente los datos están muy dispersos, están muy separados. El rango no nos mintió, aquí nos está diciendo que efectivamente están muy separados. Entonces, como ven, es relativamente simple esto. Básicamente, la dispersión de los datos se refiere a qué tan alejados o qué tan cercanos están entre sí. Con el rango, nosotros podemos calcular si esos datos están muy dispersos o no están dispersos. Si el número es pequeño, no están muy dispersos. Pero si el número es muy grande, los datos sí están muy dispersos. Para ver qué tan dispersos están, tomamos alguna medida de referencia, alguna medida de tendencia central, media, moda, mediana o incluso el semirrango. Pudimos haber utilizado este dato también. Lo ponemos en la recta y graficamos algunos cuantos datos. Si observamos que están muy separados de ese dato de referencia, pues quiere decir que sí, que están muy dispersos. Ahora observen lo siguiente. En este ejemplo utilizamos como medida de tendencia central o medida de referencia la mediana. Pero en el ejemplo anterior utilizamos el promedio. Entonces, ya conocemos 4 medidas de tendencia central o 4 medidas de referencia, que son la media o promedio, la moda, la mediana y ahora el semirrango. Les había comentado que los utilizamos como para tener un valor representativo, un valor que no represente a todos los demás. Pero seguramente se han de haber preguntado, ¿cuándo los utilizamos? ¿Cuándo utilizamos la media? ¿O cuándo sé que debo utilizar promedio? ¿Cuándo sé que debo utilizar semirrango? Aquí viene lo siguiente. Por eso es importante conocer el rango. El rango nos dice qué tan dispersos están los datos. Si el rango nos da un número pequeño, quiere decir que los datos no están muy dispersos. Observamos que son números que están muy cercanos. Pero si el rango nos da un número grande, quiere decir que entre los datos sí están muy separados unos de los otros, como en este caso el 5 y el 150. En el ejemplo anterior, como medida de referencia, nosotros utilizamos el promedio. ¿Y cómo nos salió el rango? Muy pequeño. Entonces, nosotros vamos a utilizar el promedio cuando el rango sea muy pequeño, cuando los datos no estén muy dispersos. La mediana, como en este caso, la vamos a utilizar cuando los datos estén muy dispersos entre sí. La moda la vamos a utilizar cuando tengamos muchísimos datos. Por eso fue que en estos ejemplos pues no lo utilizamos, porque trabajamos con ejemplos pequeños. Pero por ejemplo, supongamos que hubiera entrevistado 200 o 500 personas. Imagínense, aunque tuviéramos la calculadora, estar haciendo tantas operaciones, pues mejor directamente nos vamos con el valor que sea más frecuente, la moda. Incluso la moda ya se utiliza ya para cantidades enormes, por ejemplo 1000, 2000, 5000, 10000, 100,000, 1,000,000 de datos. Entonces, la moda siempre se va a utilizar ya cuando tengamos muchísimos datos. Y el semirrango lo vamos a utilizar cuando los datos estén excesivamente dispersos. Es decir, cuando calculemos el rango, nos dé un número así muy grande, por ejemplo 200, 500, 1000, 2000, o sea, un valor muy grande. Entonces, así es como vamos a utilizar las medidas de tendencia central. Promedio, cuando los datos no estén muy dispersos. La mediana, cuando los datos estén pues relativamente dispersos, no muy poquito, pero así tampoco en exceso. La moda, cuando tengamos una cantidad enorme de datos. Y el semirrango, cuando los datos estén así excesivamente dispersos, que aquí tengamos un número muy grande. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son 3 conjuntos de datos. El primero es 14, 17, 18, 15, 13, 16, 16. El segundo, 70,
70, 20, 38, 94, 23, 72. Y el tercero 2, 500, 243, 24, 391 y 89. Lo primero que tienen que hacer pues es calcular el rango. Dependiendo del valor que les resulte del rango, pues ya van a poder saber si los datos, si hay una gran dispersión o si hay una pequeña dispersión. Dependiendo de eso, van a saber qué medida de tendencia central utilizar. Déjense, las pongo aquí. Promedio, cuando están casi no hay mucha dispersión. Cuando el rango es pequeño. Entonces, cuando los datos no están muy dispersos, el rango va a ser un valor pequeño. En ese caso, podemos utilizar como medida de referencia el promedio. La mediana es cuando los datos están muy dispersos. En ese caso, vamos, R es grande. Entonces, cuando el rango es grande es porque los datos están dispersos y entonces ahí utilizamos como medida de referencia la mediana. La moda, recuerden, promedio o media es lo mismo. La moda es cuando tenemos una cantidad enorme de datos. Muchísimos, pero muchísimos. Aquí pues son poquitos, o sea, creo que este es el que tiene más. Y aún así son poquitos. Aquí me refiero cuando tengamos 200, 500, 1000, 1.000.000 de datos. Y por último, el semirango. Este lo utilizamos perdón, cuando los datos están exageradamente dispersos. Cuando R es muy grande, cuando el rango. Entonces, aquí está cuando se utiliza cada una de las medidas de tendencia central. Ahora, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Nada más les voy a hacer un pequeño dato cultural. Seguramente en las ferias, en algunos concursos o en Face o en alguna otra red social han visto este pequeño problema. Hay un frasco y adentro tiene diversas cosas, no sé, pelotas, canicas, dulces, juguetes, hay muchísimas cosas. Y siempre dicen, calcula cuántos elementos hay adentro. Por ejemplo, cuántas galletas tiene este frasco. Y luego muchas veces dicen, aquel que le atine, gana. Entonces, unos empiezan a decir, pero algunos dicen, es que no se puede calcular una cantidad exacta. La respuesta es, sí se puede calcular de forma exacta. Por ejemplo, para poder calcularlo, para poder resolver este problema, nosotros utilizamos lo que es el promedio. ¿Cómo le hacemos? Le preguntamos a muchísimas personas cuál es la cantidad que cree que haya de galletas adentro de este frasco. Voy a utilizar la recta como referencia. Les digo, esto ya es algo adicional. De esos problemas típicos que luego parece que no tienen solución. Bueno, también borro este 150. Entonces, le preguntan a muchísimas personas cuál es la cantidad de galletas que hay adentro del frasco. Vamos a suponer que la cantidad es 100. Adentro del frasco tenemos 100 galletas. Entonces empiezan a decir las personas, no, pues yo creo que hay 80. Otra persona dice, yo creo que hay 120. Yo creo que hay 110.
otro dice yo creo que hay 90. Entonces, si se dan cuenta, si le preguntan a las personas, ustedes saben la cantidad que hay, 100 galletas. Si le preguntan a las personas, les va a decir números que estén alrededor, más o menos. Incluso habrá personas que les digan, no sé, 10 galletas, o bueno, 30, por decir algo. Y habrá personas que les digan que hay hasta 300 galletas, así un exceso. Sin embargo, si ustedes le preguntan, vamos a suponer a 200 personas la cantidad de galletas y luego sacan el promedio de esa cantidad, de esas cantidades que les dijeron, van a llegar a una cifra muy cercana a esta. Entre más personas les pregunten la cantidad de galletas que hay, el resultado va a ser más exacto. Es un fenómeno curioso, ustedes dirán, ¿por qué? Observen lo siguiente, por eso puse estos extremos. Porque por cada persona que diga un valor cercano, que está antes, va a haber otra persona que va a decir un valor un poquito más grande. Como en este caso, alguien que dijo 30 galletas, va a haber otra persona que va a decir un exceso, 300. Entonces, es como si se fuera nivelando, como si una persona pusiera poquita agua y luego otra persona pusiera mucha, y una persona quitara mucha agua y otra quitara poquita, y entonces como que se va a ir nivelando. Entonces, dependiendo de las personas que les digan, va a haber una que les va a decir una menor cantidad, pero se va a compensar con la persona que les diga una mayor cantidad. Y entonces, si ustedes sacan el promedio de todas esas personas, de todas esas medidas que les dijeron las personas, van a obtener un valor cercano. A lo mejor obtienen, no sé, 105. Por esa razón de compensación, que mientras que uno dice menos, el otro, sin darse cuenta, dice más y se compensa la cantidad. Y entre más personas sean, el promedio les va a salir una cantidad más cercana. Por ejemplo, supongamos, le preguntaron a 200 personas y ya que calcularon el promedio, les va a dar 105. Le preguntan después a 300 personas, calculan el promedio y les va a dar 103. Le preguntan a 500 personas y el promedio les va a dar 101.5. Si le preguntan a 1000 personas y el promedio les va a dar 100.07. Le preguntan a 1.000.000 de personas, que bueno, nadie va a hacer eso, o a lo mejor sí, no sé, y el promedio les va a dar 100. Y entonces ese promedio se va a acercar a la cantidad real de galletas que tiene el frasco. Es un problema muy interesante que se resuelve con esto. A lo mejor dirán, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, aquí está una solución. Este problema que parece imposible de haber. Muchos empiezan a calcular qué volumen, qué galletas, qué volumen de la galleta, multiplicarlo, viendo ángulos, que no sé qué. O sea, empiezan a inventar muchísimas cosas. O sea, es válido porque están usando matemáticas, pero se empiezan a complicar la vida. En cambio, si utilizamos estos conceptos básicos, podemos encontrar la solución. Le preguntamos a muchas personas cuántas galletas creen que haya, nos van a dar varias respuestas, sacamos el promedio y vamos a tener un valor muy aproximado. Entonces, eso se debe, les digo, a la compensación. Que por ejemplo, aquí este dijo muy poquitas galletas, pero va a haber otra persona que va a decir muchas galletas, y eso como que lo va a compensar. Cuando calculemos el promedio, eso como que lo va a compensar. Por ejemplo, aquí tenemos 80 y una persona dijo 80, le faltaron galletas, pero otra dijo 120, dio galletas de más. Lo que aquí le faltó se va a compensar con esto. Entonces nosotros calculamos el promedio y nos vamos a acercar al valor real. Entonces, si van en una feria y ven este problema, ya saben qué hacer. Le pueden preguntar a las personas, anotan los datos, calculan el promedio y van a tener un valor más cercano, y hay una gran posibilidad de que ganen. La otra es, generalmente en este tipo de concursos, en alguna tabla se anota la persona y el
número de galletas que cree que tiene. Entonces, ya con esos datos, pues ustedes sacan un promedio y ya pueden dar un resultado que va a estar más cerca del resultado real. Entonces ya tienen ahí un truco por si algún día se encuentran este problema. Ahora sí, les digo, esto es algo adicional, un problema típico que se puede resolver con el concepto de promedio. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, ya me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.